Mi prometida se acostó con mi mejor amigo, quien luego intentó robar mi negocio, pero lo descubrí y lo arruiné. Diego no era solo mi amigo, era prácticamente mi hermano, estuvimos juntos en los momentos más difíciles. Noches sin dormir estudiando para los exámenes finales. Días comiendo ramen instantáneo cuando el dinero apenas alcanzaba para sobrevivir. Cuando finalmente logré despegar con mi empresa, lo contraté sin dudarlo. ¿Cómo no hacerlo? Siempre pensé que si uno triunfa, debe compartirlo con quienes estuvieron ahí durante los malos momentos. Diego era eficiente, carismático, y sabía cómo ganarse a la gente. Era el tipo de persona que podía entrar a una habitación y hacer que todos quisieran trabajar con él, pero, como aprendí más tarde, ese mismo carisma podía ser un arma de doble filo. Por otro lado, Laura era mi sueño hecho realidad. Nos conocimos en una conferencia de negocios y desde el primer momento, me fascinó su inteligencia y seguridad. No solo era hermosa, era brillante, se convirtió en mi pareja, mi confidente, la persona con la que planeaba pasar el resto de mi vida. Lo teníamos todo planeado, una boda íntima, una luna de miel en la Riviera Maya, y eventualmente formar una familia. Cada detalle parecía perfecto. O eso creía yo. Al principio, las señales eran tan pequeñas que parecían irrelevantes. Laura comenzó a llegar tarde a casa, siempre con excusas relacionadas con el trabajo. Diego, por su parte, empezó a actuar extraño en las reuniones de la empresa, como si tuviera algo que ocultar. Pero los justifiqué, pensé. Laura tiene un trabajo exigente y Diego está lidiando con la presión del crecimiento de la empresa. Mi error fue ignorar las pequeñas señales. Esos momentos fugaces en los que mi intuición gritaba que algo no estaba bien. Las cosas empezaron a desmoronarse una noche mientras cenábamos en casa. Laura recibió una llamada y salió corriendo de la habitación. Podía escuchar su voz desde el pasillo, hablando en voz baja, como si no quisiera que la escuchara. Al regresar, me dio una explicación tan vaga que resultaba insultante. Solo era trabajo, nada importante, dijo mientras evitaba el contacto visual. Diego, por su parte, se había mostrado más distante en la oficina. Usaba el estrés como escudo, pero sentía que su distancia era diferente. Como si estuviera tratando de evitarme. El golpe final llegó un día cuando revisé las cuentas de la empresa. Noté movimientos financieros que no cuadraban. Grandes cantidades de dinero estaban siendo desviadas a proyectos que nunca fueron aprobados. Decidí confrontar a Diego al respecto. Su respuesta fue evasiva y defensiva. Como si la pregunta le incomodara más de lo que debería. «Estás paranoico», dijo con una sonrisa nerviosa. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba siendo honesto. Fue entonces cuando decidí tomar cartas en el asunto. Si había algo que odiaba más que la traición, era la incertidumbre. Contraté a un investigador privado para que revisara tanto las finanzas de la empresa como los movimientos de Diego. Aunque me sentía sucio haciéndolo, también le pedí que investigara a Laura. Lo sé, suena extremo. Pero la acumulación de pequeñas dudas y contradicciones me había llevado a un punto en el que no podía confiar en nadie, ni siquiera en las personas más cercanas a mí. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Me sentía como un intruso en mi propia vida, observando desde las sombras cómo otras personas desentrañaban la verdad que yo no podía ver. Cuando finalmente recibí el informe del investigador, mi mundo se derrumbó. Laura y Diego no solo estaban teniendo una aventura, sino que Diego estaba malversando dinero de la empresa para financiar un proyecto personal. Pero lo que más dolía no era la traición en sí, sino la forma en que habían estado confiando en que yo nunca lo descubriría. Después de recibir ese informe, sentí que el piso bajo mis pies se desmoronaba. No era solo la traición de Laura y Diego lo que me estaba destruyendo, era la audacia. El descaro de creerse intocables. Habían planeado todo con una confianza insultante. Como si yo fuera un tonto ciego incapaz de conectar los puntos. Pero en lugar de explotar en un ataque de ira, decidí jugar mis cartas con paciencia. Si algo aprendí en los negocios, es que el mejor golpe no es el más rápido, sino el más estratégico. Al principio, no sabía cómo procesar la información. Mi mente estaba inundada de imágenes. Laura y Diego riéndose a mis espaldas, compartiendo secretos que yo desconocía, burlándose de mi confianza. Me dolía el alma, pero ese dolor pronto se transformó en algo más. Una mezcla de rabia y determinación. No iba a permitir que me redujeran a una víctima. Si querían jugar conmigo, les iba a demostrar que estaban jugando en la liga equivocada. Durante los días siguientes, comencé a observarlos más de cerca. Cada interacción, cada movimiento entre ellos parecía confirmar lo que ya sabía. Laura comenzó a actuar de forma más distante, como construyendo una barrera emocional para justificar lo injustificable. Diego, por su parte, intentaba mantener la fachada, pero cada vez que me miraba a los ojos, su sonrisa parecía forzada, casi temblorosa.
Yo simplemente hacía el papel del ignorante, fingía no saber nada. Mientras por dentro planeaba mi siguiente movimiento. Claro que no fue fácil. Hubo noches en las que apenas podía dormir, noches en las que las imágenes de ellos juntos me atormentaban, me sentía humillado, utilizado. Como si todo lo que había construido mi negocio, mis relaciones, mi vida no fuera más que una ilusión. Pero en lugar de dejarme consumir por la autocompasión, utilicé ese dolor como combustible. Si algo iba a salir de este desastre, sería mi victoria. El primer paso fue consolidar mi posición en la empresa. Diego era mi socio, sí. Pero yo tenía la mayoría de las acciones, eso significaba que podía tomar decisiones sin consultarle, siempre y cuando tuviera cuidado de no levantar sospechas prematuramente. Revisé cada detalle de nuestras finanzas, buscando más evidencias de su mala gestión. Lo que encontré fue un desastre: fondos desviados, contratos mal negociados, gastos personales disfrazados de inversiones. Tenía todo lo necesario para tomar medidas. Pero aún no era el momento. Luego estaba Laura. Averiguar cómo lidiar con ella era más complicado. Confrontarla directamente no era el momento adecuado, sabía. Que si la confrontaba prematuramente, ella y Diego podrían unir fuerzas en mi contra. En lugar de eso, decidí observarla más de cerca. Empecé a notar pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Mensajes que recibía y respondía con demasiada rapidez, llamadas que rechazaba cuando yo estaba cerca. Todo encajaba, su lealtad no estaba conmigo, pero ella no tenía ni idea de que yo lo sabía. En medio de todo esto, tenía que actuar como si nada estuviera pasando. Seguía yendo a la oficina, compartiendo reuniones con Diego como si todo estuviera bien, en casa, con Laura. Seguía siendo el novio atento, aunque cada palabra que salía de su boca se sentía como un insulto. Esa actuación era agotadora, pero necesaria. Cuanto más confiados estuvieran, más letal sería el golpe cuando finalmente decidiera actuar. Claro, había cierto humor negro en toda la situación. A veces me encontraba riéndome solo pensando en lo seguros que debían sentirse. Diego realmente creía que podía llevarse mi dinero y mi negocio sin consecuencias. Laura pensaba que su jefe la apoyaría para siempre después de destruir lo que teníamos. Estaban delirando. Y yo estaba a punto de demostrarles lo equivocados que estaban. La verdad es que mantener esa fachada me estaba drenando por dentro, cada día que pasaba sintiéndome traicionado. Obligado a fingir que todo estaba bien, era como cargar una mochila llena de piedras. Pero sabía que el precio de actuar prematuramente sería perderlo todo, así que, con cada sonrisa falsa y cada palabra medida, me aferraba a la paciencia como si fuera mi única arma. Mientras tanto, comencé a mover piezas en el tablero. Una noche me encerré en mi oficina con una botella de whisky y toda la documentación que había acumulado sobre Diego. Revisé cada contrato, cada transacción sospechosa, y anoté cada detalle que pudiera servir como evidencia en mi contraataque. Descubrí que no solo había malversado dinero, sino que también había involucrado a terceros en operaciones turbias, intentando cubrir sus huellas. Con lo que no contaba era con que yo tenía acceso a todo. Diego había subestimado mi control, y peor aún, mi capacidad para recordar cada acuerdo firmado. Por otro lado, Laura comenzaba a mostrar signos de inquietud. No sé si era porque sentía que algo no marchaba bien o porque su relación con Diego la estaba empezando a afectar. La veía distraída, a veces incluso ausente, sus mentiras ya no eran tan pulidas como antes. Una noche, mientras cenábamos, su teléfono vibró sobre la mesa, y aunque lo bloqueó rápidamente, fue suficiente para que alcanzara a ver el nombre en la pantalla. Diego, ¿quién te escribe tan tarde?, pregunté con la mejor cara de indiferencia que pude mostrar. Ella rió nerviosamente y dijo que era algo del trabajo. Fingí creerle, pero por dentro sentía que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Pero mi estrategia no se limitaba a recopilar evidencias y observar. También comencé a preparar el terreno para su caída. Hablé con algunos aliados clave en la empresa, personas de confianza que siempre habían valorado mi liderazgo. Les insinué, sin dar demasiados detalles, que se avecinaban cambios importantes y que necesitaba su apoyo cuando llegara el momento. No fue difícil conseguirlo. Diego había quemado más puentes de los que creía, y varios estaban esperando la oportunidad de verlo fuera. Sin embargo, había algo que me molestaba profundamente: la audacia de ambos. Diego no solo me estaba robando el dinero y traicionando nuestra amistad, sino que además se pavoneaba como si nada hubiera pasado. Organizó una cena con algunos socios importantes, y por supuesto, me invitó. Lo gracioso fue que también llevó a Laura, presentándola como la prometida de mi socio y mejor amigo. El descaro de esa presentación me dejó sin palabras, pero logré mantener la compostura. Mientras ellos sonreían y fingían ser una pareja decente, yo tomaba nota mental de cada palabra.
Cada gesto, estaban cavando su propia tumba, y ni siquiera lo sabían. Esa noche, en la cena, sucedió algo interesante. Uno de los socios mencionó una transacción reciente que supuestamente habíamos cerrado juntos, lo dijo mirando a Diego, esperando que él confirmara los detalles. Diego tartamudeó por un segundo antes de inventar algo, pero yo ya sabía que esa operación era una de las tantas que había manipulado. Fue un pequeño desliz, pero suficiente para notar que no todo estaba bajo su control. A partir de ese momento, supe que la presión comenzaría a pasarle factura. Laura, por su parte, seguía interpretando su papel. Como si nada hubiera pasado, durante la cena, me dirigía miradas ocasionales, tal vez tratando de calibrar mi reacción, tal vez incluso esperando que me sintiera orgulloso de ella por cómo manejaba la situación. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo: no solo me había traicionado, había aprendido a subestimarme, creía que podía manipularme, que podía controlar mis emociones, y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Lo más difícil era convivir con el veneno emocional constante que esta situación me inyectaba. Por las noches, cuando me encontraba solo en casa, la rabia y el dolor se mezclaban en un cóctel explosivo. Me preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo dos personas a las que alguna vez había amado tanto podían convertirse en los rostros de mi peor pesadilla. Pero en lugar de hundirme, utilicé ese dolor como chispa. Sabía que no podía dejar que me derrotaran. Si ellos eran capaces de traicionarme de forma tan descarada, yo sería capaz de preparar un golpe que nunca olvidarían. La ironía de todo esto es que, mientras Diego y Laura vivían en su pequeña burbuja de complicidad, creían que habían ganado, no tenían ni idea de que, justo frente a ellos, se estaba gestando su caída. Y yo, por más que a veces quisiera gritarles la verdad en la cara, sabía que el momento oportuno se acercaba cada vez más. La tensión estaba llegando a su punto máximo, y sinceramente, ya no sabía si era más difícil soportar la farsa o contener las ganas de explotar. Pero, como siempre, la paciencia era mi mejor arma, y en esos momentos finales, cada decisión debía ser calculada. Mientras tanto, Diego seguía interpretando al socio perfecto y al amigo ideal, y Laura, bueno, Laura era la actriz principal de un drama de mentiras y apariencias. Por mi parte, continuaba dándoles lo que querían. La sensación de que tenían el control, de que yo no sospechaba nada. Un día, Diego decidió dar un paso más en su plan para consolidarse como la estrella de la empresa. Convocó a una reunión con los principales inversionistas y ejecutivos, presentándome como un subalterno, pero posicionándose claramente como el cerebro detrás de nuestras operaciones. Lo que no esperaba era que yo interviniera justo a tiempo con un par de correcciones clave que lo dejaron sin palabras. En lugar de atacarlo directamente, lancé pequeñas y sutiles preguntas que exponían las inconsistencias en sus presentaciones. Fue una jugada maestra, suficiente para sembrar la duda, pero no tan obvio como para que él pudiera contraatacar sin parecer un tonto. Mientras esto sucedía en la empresa, Laura empezaba a mostrar signos de desgaste en casa. Aunque intentaba mantener su fachada de tranquilidad, sus ausencias se volvían más frecuentes y sus explicaciones más descuidadas. Yo solo asentía con una sonrisa cada vez que inventaba una excusa absurda para llegar tarde o justificar un mensaje sospechoso. Era casi cómico ver cómo su confianza en su propia astucia la hacía subestimar por completo mi capacidad para conectar los puntos. Pero había algo que me irritaba profundamente: el hecho de que pareciera creer que yo no era lo suficientemente digno como para confrontarla. Fue entonces cuando decidí dar un giro inesperado. En lugar de seguir actuando como la víctima pasiva, comencé a dejar pequeñas pistas de que sabía más de lo que aparentaba. Cambié las cerraduras de la oficina donde guardaba documentos importantes, contraté a un nuevo contador sin decirle a Diego, y comencé a guardar copias de los contratos clave en un lugar que solo yo conocía. Incluso empecé a bromear con Laura sobre los secretos que suelen ocultar las parejas. Ella reía nerviosamente, probablemente pensando que mis palabras eran inofensivas, pero cada risa solo confirmaba que mi plan iba por buen camino. Diego, por su parte, empezaba a sentir la presión en el trabajo. Aunque no lo admitía, sabía que su posición era inestable. Corrían rumores por los pasillos, susurros que yo no tenía que fomentar porque ya hablaban por sí solos. Uno de nuestros ejecutivos más antiguos, un hombre al que Diego había intentado relegar a un segundo plano, se me acercó un día para decirme que estaba preocupado por la dirección que estaba tomando la empresa. No quiero meterme en problemas, dijo, pero creo que es importante que estés al tanto. Le aseguré que todo estaba bajo control, pero su comentario confirmó que el castillo de naipes que Diego había construido comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, Laura empezó a cometer errores más evidentes. Una noche dejó su teléfono desbloqueado en la sala mientras se duchaba. No necesité revisarlo, el nombre de Diego brillando en la pantalla era suficiente, pero en lugar de confrontarla, dejé el teléfono en su lugar y actué como si nada hubiera pasado.
Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de demostrarles a ambos que yo no era alguien a quien podían engañar sin consecuencias. La tensión seguía en aumento, y sabía que el momento de actuar estaba cerca, pero aún faltaba una pieza crucial en mi plan, algo que aseguraría que cuando todo saliera a la luz, no hubiera dudas sobre quién había ganado este juego. A estas alturas, ya no era cuestión de si mi plan funcionaría, sino de cuándo dar el golpe final. Diego y Laura estaban tan confiados en sus pequeñas mentiras que habían empezado a descuidarse, pero yo no. Cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, estaba fríamente calculado para construir el escenario perfecto en el que todo se derrumbaría para ellos. Lo mejor de todo era que ni siquiera sospechaban que estaban bailando al ritmo que yo marcaba. En el trabajo, Diego estaba cada vez más acorralado. Los inversionistas a los que había intentado engañar ya no estaban tan seguros de que él fuera el gran genio que pretendía ser. Algunos habían empezado a buscarme directamente para tratar asuntos importantes, lo cual lo enfurecía en silencio. Sabía que su fachada se estaba resquebrajando, pero no podía hacer mucho más que fingir tener el control. Lo gracioso era ver cómo intentaba ganar terreno con comentarios ridículamente condescendientes, mientras yo respondía con sonrisas sarcásticas que solo lo desarmaban aún más. En casa, Laura estaba llegando a su límite. Era obvio que ya no se sentía cómoda viviendo conmigo, y eso me convenía. Los detalles la delataban, los suspiros prolongados, las conversaciones susurradas en el pasillo, las salidas que intentaba justificar con excusas que no tenían sentido. Pero yo no decía nada, la dejaba hacer, como un gato que se divierte antes de cazar al ratón. Por las noches, incluso me sorprendía a mí mismo pensando en lo ridículo que había sido confiar en ella en algún momento. Sin embargo, también comprendía que era necesario que se hundiera en su pantano de mentiras para que el desenlace fuera aún más impactante. Una tarde, decidí plantar la primera semilla de lo que sería el desenlace. Durante una reunión en la oficina, llevé un contrato de suma importancia y dejé claro que, a partir de ese momento, yo sería el único responsable de manejar las cuentas clave de la empresa. Diego no pudo ocultar su frustración, su sonrisa nerviosa no engañaba a nadie. Más tarde, cuando intentó confrontarme, le dije con calma: no te preocupes, Diego, esto es lo mejor para la empresa, confía en mí. Las palabras lo desarmaron por completo, y aunque intentó replicar, terminó tragándose su indignación. Sabía que no podía enfrentarme sin exponerse. En lo personal, Laura empezó a comportarse de forma errática. Una noche, mientras cenábamos, mencioné casualmente que había estado considerando hacer algunos cambios en la casa. No entré en detalles, pero el comentario fue suficiente para que se le tensaran los hombros. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó con una sonrisa falsa. Oh, nada importante, respondí. Solo creo que sería bueno renovar algunas cosas, empezar de nuevo. La frase la inquietó, y no era para menos. Sabía que algo estaba pasando, aunque no podía imaginar la magnitud del impacto. El momento decisivo llegó poco después, cuando recibí un correo electrónico confirmando algo que había estado esperando durante semanas: un informe detallado de las transacciones sospechosas que Diego había realizado en los últimos meses. Aunque había sospechado de su deshonestidad, ver las cifras en blanco y negro me produjo una mezcla de satisfacción y rabia contenida. Había utilizado su puesto en la empresa para desviar fondos a cuentas que, sorprendentemente, incluían pagos a nombre de Laura. El círculo se estaba cerrando, y cada pieza del rompecabezas encajaba a la perfección. Lo mejor de todo esto era que no necesitaba actuar de inmediato. Tenía todas las pruebas en mis manos, y podía tomarme mi tiempo, así que decidí planear un evento que sería la trampa definitiva. Convocaría a todos los socios de la empresa, al equipo principal, por supuesto. Me aseguraría de que Laura y Diego estuvieran presentes. Todo estaba listo para que el espectáculo final fuera inolvidable. Llegó la noche de la gran reunión, y todo estaba preparado para cerrar este capítulo de mi vida con broche de oro. Había organizado el evento en un lugar exclusivo, un salón lleno de estilo y elegancia que gritaba éxito. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder, y esa era la clave. Los mejores desenlaces son aquellos que te toman por completa sorpresa. Diego y Laura llegaron por separado, algo que ya me pareció curioso. Diego, como siempre, portaba su falsa confianza, saludando a todos con su deslumbrante sonrisa. Laura, en cambio, estaba visiblemente nerviosa. Su maquillaje impecable no podía ocultar los signos de estrés, un ligero tic en el ojo, la forma en que miraba a su alrededor como si esperara que algo le cayera encima. Yo no dije nada, solo los saludé con la misma cordialidad de siempre. Mientras por dentro saboreaba cada segundo de su incómoda ignorancia, la sala estaba llena de rostros familiares, socios, clientes, algunos amigos cercanos que habían sido testigos de mi ascenso, y luego estaban ellos, los protagonistas de la noche, completamente inconscientes de que eran los invitados de honor al espectáculo que estaba a punto de comenzar.
Cuando llegó el momento de mi discurso, subí al escenario con calma. Diego me dirigió una mirada desconfiada. Pero Laura evitó el contacto visual. Perfecto. Comencé con palabras amables. Hablé de los logros de la empresa, de cómo habíamos superado obstáculos y trabajado en equipo para llegar a donde estábamos. Cada palabra construía una falsa sensación de seguridad en la sala, y eso me daba aún más satisfacción. Luego, cambié el tono. En este camino, dije, mirando directamente a Diego, me he dado cuenta de algo muy importante: el éxito no siempre depende de lo que hacemos, sino de con quién elegimos caminar. La tensión en la sala era palpable. Podía ver a Diego empezar a moverse nerviosamente, y a Laura retorcerse en su asiento. Entonces, solté la bomba. Quiero aprovechar esta oportunidad para hablar de la importancia de la confianza, y de lo que sucede cuando esa confianza se rompe. A continuación, proyecté en la pantalla detrás de mí los documentos que probaban la malversación de Diego. Los rostros en la sala se transformaron en una mezcla de incredulidad y asombro. Diego intentó levantarse para protestar. Pero lo interrumpí. Tranquilo, Diego, siéntate, aún no he terminado. La risa en mi rostro era más un desafío que una expresión de cortesía. Luego vino el golpe final. Proyecté los registros de las transacciones que involucraban a Laura. La sala cayó en un silencio sepulcral mientras todos procesaban lo que estaban viendo. Laura se levantó bruscamente, balbuceando excusas que nadie estaba dispuesto a escuchar. Las palabras se le atragantaban mientras intentaba explicar lo inexplicable. Laura, dije con una calma casi cruel, ¿tienes algo que decir? Porque creo que las cifras hablan por sí solas. El resto fue una cadena de acontecimientos tan caótica como satisfactoria. Diego intentó culpar a Laura. Laura intentó culpar a Diego, y yo simplemente observaba cómo se destruían mutuamente frente a todos. Finalmente, me dirigí a la audiencia y concluí: en esta empresa, valoramos la integridad por encima de todo. Por eso he tomado la decisión de despedir a Diego de inmediato y cortar toda relación con Laura. La ovación fue ensordecedora. La humillación pública fue solo el comienzo. Días después, Diego recibió una demanda por los fondos malversados, y Laura, que había perdido toda credibilidad, fue rechazada incluso por los amigos que alguna vez compartimos. Mientras tanto, yo seguía adelante, sin mirar atrás, pero disfrutando en secreto de la ironía de cómo habían caído en su propia trampa. La moraleja de esta historia es simple: si alguien traiciona tu confianza, no te rebajes a su nivel, supera, triunfa, y asegúrate de que nunca olviden de lo que eres capaz. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia llena de giros, emociones y vueltas. ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, así que no duden en compartirlas.